Bueno, y aquí estamos nuevamente en otro episodio de Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Robert Veiga, @Rob_Now. Además, por favor, síganlo. Qué bueno que está dando mis redes sociales. Sí. Y @Marcas que Hablan, por supuesto. Y por acá está Julio Montoya, @Julio Montoya F. Por favor, síganlo. Pensé que no me iba a presentar. No, pero ya bueno, está listo. Hasta me lo aprendí todo. Nuevamente, aquí estamos con todos ustedes compartiendo información, compartiendo experiencias, casos de éxito, casos de fracaso. Al final, bueno, esa información valiosa para ustedes, para su negocio, para sus marcas, de la mano de especialistas, de profesionales en cada una de las áreas, bueno, que efectivamente competen a todo lo que es estrategia, negocios, comunicación, mercadeo, ventas, talento humano. Justamente de eso es que va a hablar nuestra invitada el día de hoy. Es Lucy Aliegro. Ella es la Head of Marketing de McDonald's Venezuela, pero además con una carrera en empresas importantes como Montana, Electrolux, entre otras, Kellogg's incluso. 22 años de experiencia en el mundo. Ya tú dijiste la cantidad de años de Lucy. Bueno, yo la tengo ya medida. Fíjate, no solamente además en la parte de mercadeo. Yo creo que además Lucía tiene como profesional un perfil muy interesante porque tiene la visual. Ella arranca en la parte de ventas, en la parte comercial, y quizá siempre una de las cosas que ha tenido o esa... quizá no ese choque, pero siempre ha habido como un tema entre comercial, entre ventas y mercadeo. Claro, siempre existe. Exactamente. Que muchas veces más bien la intención dentro de las organizaciones, dentro de las marcas, es que justamente haya una sintonía. Exactamente. Y una sincronización muy especial para que justamente los esfuerzos que se hagan de un lado y otro pues tengan... Bueno, además Lucy es profesora de la Universidad Metropolitana en temas de emprendimiento, así que tiene mucho que decir y usted muy pendiente porque seguramente esta conversa también le va a interesar. Esto es Marcas que Hablan TV y bienvenidos nuevamente a este programa. Y aquí estamos finalmente con Lucía Aliegro, pues nuestra invitada de este episodio en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Muy contentos de tenerte, Lucía. Además, gracias, una amiga Lucy, de la casa. Gracias. Qué bueno estar aquí. Espectacular y una profesional pues con una trayectoria increíble. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. La corté en la inspiración. La corté. Iba a decir que ustedes también son mis amigos. Pues yo obviamente estoy sumamente contenta y agradecida por la invitación. Me encanta tener la oportunidad nuevamente de hablar con ustedes y de participar en Marcas que Hablan y ahora en TV. Sí, ahora estamos acá en televisión. Estamos aquí en Venevisión. Bueno, Lucy, como sabes, pues tenemos que ir recorriendo un poquito tu carrera, comentarios. Ya la conversación nos va guiando. Julio dijo un número, yo quiero confirmarlo contigo porque no estoy muy seguro. Ya él te lanzó en la presentación antes de que llegaras de 22 años de experiencia, ¿es cierto? Sí. 22 años de experiencia. Pero además es bien interesante porque... Es que arrancó joven, hay que aclarar. Muy joven. Precoz. Muy joven. Empecé desde la universidad. Exacto. En pasantía. Exacto. Ajá. Bueno, 22 años y has pasado por importantes empresas. Pero además tú no empezaste en marketing. Correcto. Y empezaste en ventas, ¿correcto? Julio, estabas bien. Yo lo conozco. Sí. Pero bueno, en ventas. Y es bien interesante porque definitivamente creo que es una característica que te define como profesional en tu currículum y es que tú manejas mucha data, números, estás interesada en las ventas. Y el mercadeo ha tomado mucho ese ámbito. ¿Qué crees tú que ha permeado de un lado a otro entre marketing y ventas en tu caso? Fíjate, súper interesante lo que acabas de mencionar y siempre comento que algo que le agregó mucho valor a mi carrera profesional fue justamente haber empezado en ventas. Trabajé en Kellogg's, una marca maravillosa con la que me inicié, pero mi primera posición fue ventas, vendedora, visitando automercados. Imagínate. Además en la zona oeste de Caracas. Y me causaba mucha gracia porque yo no soy originalmente de Caracas, soy de Puerto La Cruz. Y yo tenía escrito en una hojita, en la esquina del kiosco cruzas a la izquierda. Claro, porque no había GPS. No había, para poder llegar de un automercado a otro. Era muy gracioso. Pero el hecho de haberme iniciado en el área comercial, más que en marketing, me permitió tener una visión mucho más integral del negocio. Y mucho más aterrizada también, supongo. Correcto, ¿no? Mucho más real. De hecho, una vez que, digamos, cumplo mi posición en ventas, paso a trade marketing, que ahí es una especie de transición. Siempre lo he visto como un espacio gris entre ventas y mercadeo. Y digo gris no porque no esté claro, sino porque tiene un poco de ambos. Uh-huh. Y era un pulpito en donde tienes las manos puestas en diversas acciones. Me gustaría acotar qué es el trade marketing para las personas que nos ven.
Trade marketing, para explicarlo súper sencillo, es cómo llevar todas esas acciones bellísimas que genera la marca al punto de venta. Cómo tienes esa interacción con el consumidor en el lugar en donde él adquiere el producto. En ese momento de decisión, además. En el momento donde toma la decisión, correcto. Entonces, en el caso de Kellogg's fue muy nutritivo porque cuando llego a Trade Marketing y luego me hago el crossover a mercadeo, cuando venía el equipo de ventas o de trade a decirme, no, eso no lo podemos hacer, yo que... Claro que sí se puede. Creo que no. Creo que sí es posible. Entonces, claro, te permite tener una visión, como les decía, mucho más integral. Y hablando de la data, entender realmente cuáles son esas piezas que tienes que mover para que efectivamente puedas lograr tus objetivos. Claro. Y está muy separado hoy por hoy, luego de estos años que has tenido en diferentes empresas. ¿Cómo ves justamente esa interacción entre el área comercial y el área de mercadeo? ¿Se han acercado mucho más? ¿Están trabajando más sincronizadamente? ¿Siguen separadas? Por algunos momentos, en algunas épocas estuvieron totalmente separadas. De hecho, eran casi que... No enemigos. No enemigos, pero casi. No se ayudaban mucho. No eran los mejores amigos, No eran digamos, los mejores sí. amigos, exactamente. 100% de acuerdo. No ha sido mi experiencia. Creo que he vivido esa evolución del comportamiento, la integración de ambas áreas. En el caso de las empresas en las que he trabajado, te das cuenta, sin duda alguna, que mientras más alineados puedas trabajar, tanto con el departamento de ventas, como con trade, como con las cuentas claves, vas a lograr alcanzar. Que los objetivos se cumplan. Claro. Que los objetivos De lado se y lado, cumplan. porque además cada uno tiene objetivos. O sea, Correcto. mercadeo tiene objetivos, comercial y ventas tiene objetivos. No, y uno va a Entonces, potenciar el otro. No es que es de un lado, es Exactamente. bidireccional. Correcto. Y es una palabra que yo utilizo en todas las empresas a las que llego, que es la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables que lo que la empresa quiere o la marca quiere alcanzar ocurra. No sirve de nada y sobre todo en este momento, ahora como parte del equipo de McDonald's para Venezuela, que yo me idee una campaña espectacular o me desarrolle un producto delicioso y que eso no ocurra en el restaurante. Claro. Y para que ocurra en el restaurante, tengo que estar sumamente alineada con operaciones, que es como con lo que fuese ventas en consumo masivo. Exactamente. Entonces, Claro, que es la cara al cliente, al consumidor final. correcto. Entonces, al final, esa integración hoy en día es imperante. No es si quiero y si nos llevamos bien y nos caemos bien como personas o como amigos. Es que tiene que ocurrir. Totalmente. No, Además, y- el tema de experiencia, ¿no? Que es muy importante incluso. Sí, que lo hablamos siempre aquí en Marcas que hablan esa experiencia de cómo ha comenzado a agarrar mucho valor, correcto, dentro del marketing. Pero es interesante porque quiero hacer nuevamente otra aclaratoria y es que ustedes me están diciendo a mí que el marketing no es solamente redes sociales y lo que se publicita. 100%. Hay una cantidad de cosas, atención, porque sí, tendemos a hablar de marketing solamente o de la gerente de mercadeo es la que está pendiente de cómo se habla de las marcas, pero hay mucho más Sí. y de esto creo que es oportuno hablar hay que con las desmitificar un expertas. poco exacto Sin el duda. hecho de que mercadeo solo es comunicar o solamente es Exacto. publicidad. Hay muchas otras cosas detrás de eso. Pero bueno, vamos a un breve corte. Seguimos acá con Lucía Aliegro de McDonald's Venezuela. Esto es Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Quédense conectados que ya regresamos. Aquí estamos de nuevo en Marcas que Hablan TV con nuestra invitada Lucía Aliegro, la Head of Marketing de McDonald's Venezuela, gran amiga, profesora universitaria y bueno, una excelente profesional. Lucy, veníamos hablando y dejamos antes del corte una desmitificación sobre el marketing. Es que mercadeo no solo es comunicar. ¿Qué más es el mercadeo? ¿Cómo aquella persona que está arrancando quizás no puede tener todas las ramas del mercadeo activadas a una misma persona, pero debería ya tener en su estrategia? ¿Cuáles son? Fíjate, y es súper importante ese punto porque creemos, como también decía Julio, que la forma de comunicar es a través de redes sociales, pero como si fuese la única. Entiendo, y obviamente es importante destacar también que no todas las marcas tienen la capacidad de poder tener una pauta masiva en los diferentes medios de comunicación, pero lo interesante desde el punto de vista de comunicación es que tú puedes hacer un marketing mix y que entiendas también cuál es el objetivo que quieres lograr. Las redes sociales te ayudan a cumplir un objetivo específico distinto a
medios más tradicionales como televisión o radio, o incluso medios que se han reactivado como son todo lo que... Publicidad exterior. Publicidad etcétera. exterior, eso es lo que decir, todo lo que es vallas y out of home que afortunadamente se ha reactivado. Pero eso es una pequeña arista de ese marketing mix, porque, digamos, desde el punto de vista de construcción de marca, tú tienes primero que tener un entendimiento muy profundo de tu consumidor y qué es lo que quieres y cuál es esa necesidad que tú quieres solucionar con tu producto o tu servicio. Número uno, y eso tiene que ver con esa escucha activa de tú como marca, como producto o servicio, para poder ofrecer una solución que esté adecuada a lo que requiere tu consumidor o tu target o tu público objetivo. Y eso es parte de mercadeo también. Y que muchas veces incluso tiene varios públicos. Correcto. En el caso de McDonald's es uno solo, ¿tienes varios? No, nosotros, a ver, lo bonito de McDonald's es que nosotros hablamos multigeneracional y multitarget, además. Okay. Porque, por supuesto, tenemos productos que están orientados a los niños, pero tenemos productos que están orientados a los jóvenes y, de hecho, los vemos, la propuesta está hecha para que tú puedas crecer con la marca. Y que luego cuando tengas familia vayas como adulto con tus niños y así nuevamente el ciclo se vuelva a cumplir. Okay. Es una marca que de hecho su claim es muy bonito, es buscar oportunidades todos los días para alimentar personas y cumplir sueños. O sea, no es solamente lo que cualquiera pudiese ver como un espacio de comida. Es ir más allá y poder ofrecer ese valor diferenciador. Pero hablando nuevamente de las estrategias de mercadeo, tienes las estrategias de comunicación, tienes las estrategias de posicionamiento de marca. ¿Qué es tu marca? ¿Qué quiere transmitir? ¿Cuál es su propósito de vida? Como esto que les acabo de contar. Y por supuesto, en el caso de nosotros, y me ha tocado también las otras marcas que he trabajado, la innovación. Muy importante además. Cómo tú como marca te vas poniendo al día, no solo en tu manera de comunicar, sino incluso nuevos productos. Tu manera de desarrollar tu adaptándote a las portafolio. necesidades del mercado. Correcto. Por ejemplo, McDonald's vivió una transición en el país de tener un portafolio de una manera y luego tenerse que ir adaptando a la situación actual en donde... O sea, lo que conseguías a nivel incluso de insumos, el mismo consumidor, capacidad incluso además de consumo. Correcto. Y una empresa como McDonald's además trabaja muy de la mano con sus proveedores, de desarrollar sus proveedores locales para poder tener la mejor propuesta y la mejor oferta posible. Tener una plataforma de valor, por ejemplo, para tener un producto de entrada con unos precios más accesibles e ir subiendo luego en una estructura con productos más premium, dependiendo de lo que quiera el consumidor, pero poderle dar esa opción y esa oferta diversa para que la persona pueda escoger. Y eso todo viene desde marca. Y desde el corazón del consumidor, es decir, donde está ese consumidor, a incluso pensar dónde abrir tu próxima tienda, dónde tienes que hacer actividades, a dónde tienes que comunicar eso que hablamos de mercadeo, dónde tiene que estar esa valla incluso. Correcto. Es decir, todo eso es como... se ha vuelto muy neurálgico el marketing. Exacto, eso te iba a decir, que además yo creo que el marketero de hoy en día, bueno, en general, de hoy en día y de antes, pero hoy además con tanta información, con tantas cosas pasando y con tantos cambios repentinos y rápidos en el mercado, el marketero no solamente es profesional quizá en el área de administración o de comunicación, sino que tiene que ser psicólogo, tiene que ser además analista, creativo, tiene que ser creativo, economista, financiero, o sea, tiene que entender de muchas cosas, casi que antropólogo, o sea, sociólogo, etcétera, para entender además justamente a tu consumidor, entender a la competencia, entender además también, porque el marketing además no solamente es externo, también algo muy importante es interno. Sí. Ese marketing que se hace justamente de caras adentro de la organización. Sí, efectivamente, Julio, como comentabas, las comunicaciones internas son sumamente importantes y en el caso de McDonald's, todas las decisiones están centradas en la gente. La gente es lo más importante para la corporación y ellos tienen que ser los primeros en enterarse de las noticias, en interactuar con los productos, cuando hacemos un lanzamiento. Ese sentido de pertenencia e identidad es fundamental. Porque son tus embajadores. Sí, no, señores, y esto no es que pasa en una organización grande. O sea, usted puede tener una empresa muy pequeña. Sí. Un negocio. Comparta. Es más, incluso va a ser mucho más valioso porque de repente se la potencian esa idea. O sea, las rebotas internamente, ya una idea formada, incluso pueden las innovaciones agregar cosas. Salen muchas veces justamente también de ese sentido de pertenencia y identidad con la organización. Y un dato importante, todos los proyectos de innovación deben ser con equipos multifuncionales. No solamente pueden venir de mercadeo. De hecho, trabajé varios años en Pinturas Montana y cada vez que desarrollábamos un producto nuevo o incluso una paleta de colores,
venía influenciada De por diferentes... las tendencias de mercado que nos encargábamos nosotros como mercadeo de ubicar y conseguir, pero de entender a nuestros franquiciados y cuáles eran esas necesidades que llegaba del público común a necesito Totalmente. una pintura con estas características, o de las nuevas tendencias en términos de desarrollos de productos que habían en el mercado. Entonces tenías muchos lugares y tener un equipo multifuncional que te pueda traer esa información para tú poder... Generalmente mercadeo lidera el proyecto, pero no funciona si no tiene el input de las diferentes áreas que van a hacer que esto sea posible. No, incluso, claro, cuánto cuesta hacer esa nueva paleta, si es viable o no, entonces hay que hacer algún cambio para que sea viable. Sí, la innovación tiene que ser rebotada internamente, cuanto más mejor. Correcto. Y cuando haces ese lanzamiento de producto, tus equipos, tus colaboradores tienen que ser los primeros en enterarse, tienen que ser los primeros en interactuar con el producto, los primeros en probarlo, porque son tus mejores embajadores. Claro. No hay nadie que vaya a hablar mejor de lo que está ocurriendo con la marca que tu propio equipo, que tus propios colaboradores en la empresa. Entonces es fundamental, no se puede dejar como una arista de segunda fase. Fase 1 tiene que ser desarrollo el producto y lanzo internamente para que la gente lo conozca y luego sirva de portavoz para masificar y para darle mayor alcance a esas noticias. Totalmente. En el caso por lo menos de McDonald's, ustedes cuando hacen estos lanzamientos, el tema también de investigación de mercado, de investigación del consumidor, ¿cómo lo maneja? Recopilan, hacen por lo menos también, no sé, en el caso de ustedes que es comida, justamente focus group o pruebas con el consumidor antes de lanzar. ¿Quieres que te inviten, Julio? Oye, porque de verdad que no, a mí no me han llamado. A mí sí me invitan. Fíjense que esto es súper importante y qué bueno que lo mencionan y hay algo que me traigo del equipo de Advance de Argentina que ellos siempre dicen, la data mata la charla. La data es fundamental y sobre todo en una empresa como la nuestra, que es una empresa global, que además tenemos que rendir cuentas de absolutamente todo lo que ocurre. Todo tiene un indicador asociado y eso lo vemos prácticamente a diario. O sea, yo a diario voy viendo la cantidad de transacciones que se hacen por restaurante, por segmentos, por productos. Y atajando en tiempo real, claro. Atajando en tiempo real, porque yo puedo hacer pequeños ajustes en el producto mixto de mi portafolio que impactan directamente a esos resultados, pero de una manera prácticamente inmediata. Qué bien. Entonces, es sumamente importante la data y además nuestra data interna, tenerla al día, analizada, digerida para poder tomar decisiones, pero los estudios de mercado. Nosotros hacemos estudios de mercado trimestrales, que son estudios de tracker holísticos que además se hacen a nivel regional y que nos permite poder tener comparativos de bandas horarias, de productos más buscados, de qué está esperando nuestro consumidor, de a qué hora lo quiere comer, cómo lo quiere comer, de qué color, de qué tamaño, absolutamente todo. Absolutamente Lucy, de todo. y eso lo permean también en la comunicación, en la hora, o seguían nada más de la data que les da, por ejemplo, el medio con el que se están desenvolviendo, o hacen un mix. No, definitivamente hacemos un mix, pero y yo creo que lo interesante acá es decisiones que están centradas en esos valores que nos está dando la data. Bien, bien. Vamos incluso a conversar ahora, vamos a una pequeña pausa, pero a conversar también sobre el tema o cómo ponderamos data también versus criterio de intuición del líder y del gerente. No, bueno, y yo tengo varias preguntas, preguntas. Se viene Robert Vega con sus preguntas. Esto es Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Estamos con Lucía Aliegro, Head Marketing de McDonald's Venezuela. Ya regresamos. Bueno, y llegamos de vuelta a Marcas que Hablan TV con Lucía Aliegro, Head of Marketing de McDonald's Venezuela, gran amiga, profesora. Bueno, una cantidad de cosas, Lucy, que definitivamente por eso la charla está tan buena, porque uno no se va dando cuenta en la vida, pero todas estas experiencias van sumando y creando un perfil particular. Y habíamos dejado en el aire algo sobre la intuición y la data, ¿no? ¿Cómo se maneja criterio, eso? Sobre todo, dicen que las mujeres tienen mayor intuición. Esto, ¿cómo se hace? No es que dicen, sin duda la tienen. Yo creería, y en lugar de llamarle intuición, le llamaría experiencia. Que confíes en el criterio que te da tu experiencia. Porque sí, sin duda, la data es sumamente importante y como les decía, en una empresa como esta te permite tomar decisiones que son muy trascendentales para el negocio, entender cómo se mueven los números, pero tu criterio y tu experiencia laboral suma y de hecho por eso
Por eso siempre lo digo, o sea, la gente llega a los equipos justamente por ese valor agregado que vas a dar, por la experiencia que vienes de haber trabajado con otras marcas o con otras empresas. Entonces, yo recuerdo cuando trabajaba en Corimón, veía a mi jefa siempre tomando decisiones y le preguntaba, pero ¿cómo sabes qué decir y qué decisión tomar en cada momento? Y su respuesta fue que a mí me marcó... El tarot. Es confío en mi criterio y en la experiencia y así. Y eso para mí ha sido... ley Parte de de ese vida, aprendizaje. parte de ese aprendizaje. Confiar en tus conocimientos y también tu entendimiento del mercado, porque eso no te lo va a dar ni la inteligencia artificial, Claro. ni una computadora. ¿Qué está ocurriendo hoy el día en el mercado que tú lo ves, y más en un país como el nuestro, que es una montaña Que rusa fluctúa tanto, sí. en muchas cosas, y que tú a lo mejor tienes una planificación maravillosa de cosas que quieres hacer y te tienes que parar en la mañana y ver, oye, ¿está lloviendo? ¿No está lloviendo? No, ¿será que mejor no voy a activar la promoción de delivery hoy Claro. porque me va a afectar que está lloviendo? Y era lo que yo tenía planificado para ese día. Al claro. final, tu criterio tiene que tener y agregar valor a la decisión. Muchachos, pero ustedes me hablan de data y definitivamente siempre hablamos de data, es importantísima, así como el consumidor, pero quizás nos están viendo personas que creen que tener data es muy complicado, que es muy costoso. Tengo más pegada esa pregunta a otra, porque puede ser que desarrolles un producto, pero para allá voy después, sobre el tema de productos de niños. ¿Cuál sería 2 o 3 valores de data que son más importantes para ti, Lucy? Es que puede tener alguien arrancando. Es que fíjate, depende mucho evidentemente del producto o del negocio, pero por ejemplo, hablando del sector de comida, es algo tan importante, y ojo, no tienes que tener grandes herramientas o muy sofisticadas porque con tener una hoja de Excel en donde tú puedas tener elementos tan básicos como cantidad de ventas que hago al día, cómo es ese producto mixto, es decir, si yo soy una empresa que vende pollo y yo quiero entender cómo yo voy a hacer crecer mi negocio, cuántas ventas tengo diarias, cómo es ese producto mixto, qué me pide la persona, cuántos kilos, y entonces eso me permite a mí, con cosas muy sencillas, poder tomar decisiones. Oye, yo los lunes solamente vendo 10 a 10 clientes y este es el ticket medio. Oye, ¿cómo hago yo para aumentar los lunes? ¿Qué pasaría el martes si yo cambio esto y en vez de hacer una comunicación en la mañana por WhatsApp, hago esto por redes sociales? O Y comenzar a testear. Con data. Pero esa data y luego construyendo esa tendencia, cómo van moviéndose los números, es lo que te permite a ti tomar decisiones. Y es mi recomendación siempre. Tienen que tener documentados todos sus movimientos. Ventas, clientes, qué pide el cliente, cómo lo pide, con qué gramaje, con qué volumen, con qué cantidad, con cuánta frecuencia. Porque yo hoy en día sé hasta cuántas veces puede ir una persona a un restaurante. El tema de base de datos, Correcto. que es importantísimo. Y la gente lo subestima. Y que no es nada Exactamente. complicado llevarlo. No es nada complicado llevarlo, bueno, dependiendo de la escala, obviamente, pero es una necesidad. O sea, es obligatorio que las empresas, las marcas, en verdad empiecen a desarrollar sus bases de datos de la manera quizá más incipiente, más sencilla, pero sí es importantísimo. Incluso contar cuántas con veces eso. vuelve ese cliente a ti, que Claro, ese la cliente fiel, recompra. y cómo hacer compra. Y Correcto. además también un poco también entender cómo fue ese nivel de satisfacción también. O sea, mira, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Y si me dicen que voy mal? Bueno, eso no tienes que atajar. De hecho, ese es el miedo, ese es el miedo. Pero de hecho es maravilloso que te digan si vas mal, porque es lo que te va a permitir accionar para poder hacer cambios que mejoren esa situación. Yo creo que, y siempre lo digo, la humildad. Tenemos que ser humildes para saber y entender, incluso una marca como la nuestra, cuando no estás haciendo las cosas Claro, bien. amar la crítica. Correcto. Ok, maravilloso las datas. Bien, tengo mi consumidor listo, pero si esa persona está haciendo productos de niños, y esto es muy valioso porque McDonald's tiene, importantes productos para niños. ¿A quién le hablo? ¿Al niño, al papá? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es esa distinción? ¿Qué porcentaje debo mantener esa comunicación? Fíjate, es interesante. Me voy a ir unos años atrás en Kellogg's, que me tocó llevar las marcas Tema de de shopper niños. y de... Claro, porque tú ves que la comunicación, cuando estamos hablando ya de campañas de los productos de niños, como en su momento teníamos 3 o 4 tipos de cereales diferentes para niños, la comunicación venía dada por incluso target de edad. Es decir, Fruit Loops tenía una comunicación súper mágica, mundo de fantasía, absolutamente caricatura, porque está hablándole a unos niños que tienen entre 4, 5, 6 años, que su mundo es la fantasía. Te mueves a Azucaritas, ya hay una transición, es el deporte, son chamos un poco más grandes, y vas entendiendo cuáles son sus deseos.
destacar, ser cool, y ahí metes a un tigre Tony, que es un tipo súper aspiracional, divertido, que te lleva, que te invita, que quiere hacer cosas divertidas contigo, y luego te vas a otros mundos como Choco Crispy, que hay una mezcla entre ese mundo de fantasía y el mundo real. Entonces, sí, definitivamente, en términos de comunicación, para marcas como esta, te diriges al niño entendiendo cuál es su lenguaje. Pero cuando llegas al punto de venta, que aquí es lo interesante de trade marketing, tú le estás hablando al papá. El niño no suele ser, puede ser que sí, pero... Interviene en la en cadena de decisión. Correcto, sí. Pero en el punto de venta tú le tienes que hablar al papá, es decir, dónde vas a posicionar el producto para que el niño tenga alcance a él, pero que tenga la comunicación al papá para que pueda leer, este es un producto que tiene vitaminas, que tiene minerales, que es bajo en azúcar, o en fin, cualquier... Incluso lo que le dices cambia. Correcto. ¿Qué tipo de elementos? Y eso también lo incluyes en tu comunicación, que el niño no le es relevante si tiene vitaminas, minerales, para él es los colores, las imágenes, si es divertido, si me gusta. Pero empiezas a incluir mensajes importantes que tú sepas que van a captar la atención del padre. Pero en redes sociales, ¿a quién le hablo? Al padre, obviamente. No, tú dices obviamente, pero entonces ves cuentas que de empresas pequeñas que están hablándole siempre es al niño. Entonces, una de las cosas importantes es que efectivamente, si bien la comunicación, por lo menos a través de ciertas redes sociales, está dirigida a esos padres o a ese shopper, al que realmente toma la decisión de compra, efectivamente hay unas plataformas, por lo menos, es el caso de YouTube y es el caso de muchas apps, y por lo menos Google Ads creo que tiene muchas herramientas interesantes, porque efectivamente ahí sí le hablas y despiertas ese interés y comienza justamente ese tiquitiqui con el consumidor final y real de ese producto, que es el niño, ¿no? El user, exacto. Y que muchas veces se cree o que nada más le hablamos, o que nada más la comunicación debe ir dirigida o al niño o nada más dirigida al papá. Pero sí creo que puede haber un mix ahí interesante. ¿Ustedes implementan también estrategias dirigidas de comunicación a los chamos? Sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, comunicaciones masivas en medios tradicionales como televisión abierta, televisión por cable, apuntando a que evidentemente ese mensaje llegue al niño, pero como les comentaba a Robert también, incluyendo mensajes que sean appealing y atractivos para el padre. O sea, ¿cuáles son esos beneficios que tiene mi producto o mi servicio para que tú se lo quieras comprar a tu hijo? No es solo que el niño lo pida, es que el papá lo apruebe también. Entonces, es importante que en la manera en la que se construye el mensaje, de alguna forma puedas atacar y llegar a ambos. A lo que el padre quiere escuchar para que pueda decir sí a lo que le está pidiendo el niño. Claro, es como imaginen un usuario, ese consumidor que tienen, hay una cantidad de personas alrededor que pueden influenciar la compra o hacer que esa compra se ejecute. Pues bueno, ver a cómo le hablan a ellos, pero siempre consciente de que el producto además está desarrollado para niños, es decir, como un consumidor inicial, principal. Como les contaba de Cajita Feliz, cada vez que tenemos las licencias, no las puedo evaluar en función hacia mí, Lucía me parece como o no me parece, claro, o si las conozco o no las conozco. Porque evidentemente, es más, les decía en modo de chiste, mientras yo menos las conozca mejor, porque quiere decir que es más para niños aún. Entonces, nos aprovechamos de ese tipo de herramientas para poder ofrecerle al niño algo que sea realmente atractivo para él, que le provoque jugar, que le parezca divertido coleccionarlo, porque al final lo que queremos es, nuevamente, cumplir sueños y darles momentos de alegría. Bueno, qué buena conversa estamos teniendo aquí en Marcas que Hablan TV. Usted no se vaya, sigamos aquí en Venevisión y hablamos más con Lucía Aliegro. Aquí seguimos en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión con Lucía Aliegro, Head Marketing de McDonald's Venezuela, conversando. Bueno, hemos dado un paseo importante, no solamente sobre tu... Y violento, para intentar abarcar la experiencia de Lucía. Sobre tu carrera profesional, sobre también un poco lo que es el mercadeo, lo que es el tema de ventas comercial, cómo conviven. Y hay una pregunta que sin duda es importante, además por tu experiencia y trayectoria en diferentes empresas y con diferentes marcas. ¿Qué consideras que es esencial y que convierte un producto o servicio en una marca en este año y en este nuevo milenio? Conocer a tu consumidor. O sea, entender realmente cuál es su necesidad y qué valor agregado le quieres ofrecer. Prácticamente en esta época que vivimos está todo creado e inventado. Todo ya existe.
Entonces, ¿cómo hago yo realmente para poder ofrecerle a mi consumidor algo que realmente satisfaga su necesidad? Y eso para mí, y como les decía, lo importante es saber escuchar. Saber escuchar y entender que de lo que yo tengo para ofrecer, que tengo que ajustar, incluso que tengo que cambiar para que realmente satisfaga la necesidad. Mi marca y mi servicio tiene que estar centrado en mi consumidor final, en mi target, en mi público objetivo, no en lo que yo quiero ofrecer. Entonces creo que para mí en este momento lo más importante es escuchar y ser humilde para poder llegarle con mayor precisión a ese consumidor, entendiendo que lo que quiero es satisfacerle una necesidad. Claro, es que pensamos que la innovación quizás es algo nunca inventado, cuando ya está todo inventado y cada vez es más difícil sacar algo que nunca se ha visto, pero realmente es en ese, si conoces bien a su consumidor, en ese pedacito que está insatisfecho, es donde tú te vas a diferenciar. Correcto. Y ahí generar nuevos impactos. Lucy, yo quiero hablar, porque nos queda poco tiempo, Julio, y no puedo dejar esta pregunta por fuera, de la Lucy mujer, ¿no? De la venezolana, mujer, empresaria, que ahora da clase en la universidad. ¿Qué ha sido por qué decidiste dar clase? ¿Qué te está dando a tu vida? Pero además, como mujer, ¿cómo ves este tema que está tan sonado, pero que cada vez yo siento que se va agarrando mucha más consistencia y equilibrio, el tema de género? ¿Te has encontrado con algunas etiquetas, claro, liderazgo? Fíjate, para en principio hablar de ese crossover a profesor universitario, del cual tú has sido un gran precursor de eso y siempre te lo agradezco, porque en el momento en que estás en el mundo corporativo crees que no puedes hacer otra cosa. O sea, imagínate qué lujo tener a Lucy dando claro. Siempre yo le decía a Robert, no me va a dar tiempo, no va a haber forma. Y Robert, sí vas a poder, te vas a poder organizar, es posible. Y bueno, le agradezco muchísimo que me haya metido en ese mundo. Ya llevo un año dando clases en la Universidad Metropolitana, una materia maravillosa que se llama Ideas Emprendedoras. Y lo que más rescato de allí, además evidentemente de la experiencia como profesora, es el aprendizaje. Uno cree que vas a enseñar y terminas tú aprendiendo una cantidad de información y recibiendo una cantidad de información de parte de los alumnos, porque es interesantísimo ver las diferencias generacionales. Entender qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo miran la vida, qué los mueve, cómo hablan, qué los motiva. Los códigos, exactamente. Que a mí desde el punto de vista de mercadeo me nutre demasiado. Verlos a ellos interactuar, verlos a ellos desenvolverse, porque no tenemos la fortuna de poder estar rodeados de gente tan joven todo el tiempo. Y esto, o sea, para mí, que tú más que clase estás haciendo estudios de mercado. Yo hago estudios de mercado. yo siempre les digo, muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué pensarían de un sabor? No, es que es difícil estar rodeado de gente joven. Bueno, menos cuando vienes a marcas que hablan Además, por eso nos hace tantas preguntas por el aire. Pero sí, sin duda ha sido sumamente enriquecedor. Le decía a Robert, es algo que me ha dado propósito en la vida. O sea, me levanto con alegría los lunes para ir a dar clases a la universidad y es algo que valoro y que recibo, porque de verdad ha sido una experiencia maravillosa. Desde el punto de vista de mujer en el mundo laboral, yo creo que he tenido la fortuna. En ventas es complicado, ¿no? Sí, y recuerdo que mi jefe me decía, tú tienes que lograr que todos los compradores sepan tu nombre. A mí eso me parecía absurdo, como de 33 automercados que yo atendía se iban a aprender mi nombre, teniendo ellos, no sé, 60 vendedores que los iban a ofrecer un producto diferente. Mira qué indicadores había antes, ¿no? Sí, claro. Sí. El comprador se tiene que aprender tu nombre y para él el indicador era, estás visitando al cliente. Si él se sabe tu nombre es porque tú estás yendo para allá semanalmente como te corresponde. Así de sencillo. Entonces, yo la verdad he tenido la fortuna de que para mí el género no ha sido una limitante, más bien al revés. Creo que me gusta muchísimo trabajar en grupos con mujeres, me va maravillosamente bien, mis equipos suelen ser, y no por decisión, se va dando de esa manera, y además busco que haya esa armonía y esa como sororidad entre los equipos, porque siento que hay mucho que aportar independientemente del género. Pero afortunadamente, pues para mí no ha sido una limitación. No, pero yo creo que además ese enfoque y esa perspectiva, sin duda, bueno, ha evolucionado. O sea, si hacemos quizá una retrospectiva 20, 30 años hasta atrás, eran muy pocas mujeres que eran líderes en organizaciones y sobre todo en marcas. Y yo creo que ahora, justamente, bueno, y tú siendo un ejemplo, sin duda de ello, se ha abierto muchísimo ese espectro y creo que además, justamente, le ha sumado muchísimo
bueno, en general, a las estrategias, a la visión de negocio y un poco también a esa sensibilidad, esa cercanía. Ahora, cuanto más plural esté la cosa, mejor. En edad, en género. Hay muchas más mujeres liderando equipos. Sí, en el momento. medio. Si es de marketing, de finanzas, de ventas, todo lo que hemos venido Y es que conversando. yo creo que generar esos ambientes heterogéneos siempre van a ser muy nutritivos y enriquecedores para las empresas. O sea, porque tener una empresa llena de puras mujeres Sí, tampoco claro. te va a dar los resultados ideal porque así no es el mundo. Claro. O una empresa llena de hombres, así no es el mundo. Entonces, creo que definitivamente eso que mencionas es fundamental y lo vemos a diario. Mientras más heterogéneo sea el ambiente, es mucho más enriquecedor. ¿Quiénes son más divertidos, las mujeres o los hombres? Qué Los pregunta dos. tan comprometedora. Los dos. Rápidamente, no, porque aquí en Lucy. marcas que hablan somos bien divertidos. Sí, claro, es verdad. Y nos encanta hacer Rápidamente, dinámica. Lucy, esto tiene que ser muy rápido porque nos queda poco tiempo. Has trabajado en puras love mark, ¿no? A marcas muy amadas por el público, ¿no? ¿Eso tiene algún peso al momento de tomar decisiones? ¿Tú sientes una responsabilidad extra? Súper, 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 porque cada decisión que tomas afecta a una cantidad de gente de manera personal que es increíble. Sí, la gente se lo toma a pecho. La gente se lo toma muy a pecho, entonces tienes que ser muy respetuoso de eso. Muy bien. Y ahí es sumamente importante, no es lo que cree Lucía, es cómo eso funciona o no para la marca y para su fanaticada, sin duda alguna. Tienes que vivir a través de los ojos de tu Eso consumidor. respeto. Muy bien, muy bien. Bueno, No. yo hablaba de... Muy Sí. importante eso. Seguimos divirtiéndonos. Yo hablaba de la diversión porque además aquí en Marcas que Hablan nos gusta jugar, nos gusta divertirnos, sobre todo con nuestros invitados. Y no tenemos una cajita feliz, pero tenemos nuestra dinámica y nuestro juego. La dinámica feliz. La dinámica feliz, exactamente. A ver, Ok, cuéntanos, muchachos. Rob. Bueno, son 3 vasos para cada uno. A ver si me aprendí bien esto. Son 3 vasos para cada uno. Ok. Además, un globo para cada uno. Ah, mira, qué El rosado para ti. divertido, vale. Oye, Ah, no, gracias. para mí Sí. también. Perfecto. ¿Cómo es esto? Entonces esto Y va a es... tener que rodar un Vamos a poquito poner acá. los vasos aquí separados. Vamos a... Ajá, ahí cabes, Lucy. Vamos bien. Entonces, esto es... ¿Qué hacemos con esto? Vamos a inflar el globo hasta que puedan levantar el brazo y ponerlo uno dentro del otro. Ok. Lo que tenemos... ¿Ah? Grip, ¿Lo qué? No. Por eso hay 3 globos. Ok. Ok. Bueno, bien, y Entonces- el que primero que lo logre ya, gana, ok, pues. ok. No, pero sin sacarlo de la boca, ¿viste? ¿Listo? Julio? Ajá. Ya. Con Gané. chale. Gané. Bueno, vale. Mira, de verdad, esto fue volando. Veloz. Oye, Lucy, siempre es lo máximo conversar contigo. Yo tengo la dicha de tenerte como entre mis mejores amigas. Más allá de lo que conversamos normalmente, poder hacerlo en Marcas que Hablan las veces que hemos estado o las veces que hablamos de cosas como esta. Es increíble que mujeres como tú estén dando lo mejor con esa pasión, que tengas esa gentileza de poder contarlo, expresarlo, siempre alegre, sonriente y muy amable. Yo, bueno, ojalá existan muchas Lucis en Venezuela. Gracias por compartir tus experiencias en Marcas que Hablan TV, además con toda nuestra audiencia. Y esta es tu casa. Esperamos Gracias. verte muy seguido. Gracias, gracias. Me encanta estar con ustedes, me encanta tener este espacio para hablar de cosas divertidas que me apasionan y feliz de haberlos acompañado hoy. Te pido disculpas por los chistes de Julio. Bueno, eso es inevitable. No, agradecido, en verdad, Lucy, por tu compañía. Como bien dijo Robert, además por ser ese ejemplo de mujer profesional echada para adelante, guerrera, y que sin duda está haciendo un gran trabajo y ha venido haciendo una gran labor justamente en todas las organizaciones y en las marcas que has pasado. Así que, bueno, agradecida. Esperamos verte muy pronto por acá. Seguimos nosotros entonces, bueno, compartiendo experiencias e información valiosa con cada uno de ustedes. Así que sigan muy pendientes de los diferentes episodios de Marcas que Hablan a través de nuestras plataformas digitales, por supuesto a través de Venevisión. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio de Marcas que Hablan TV.